Started saving the skeletons and preserving other parts. It made me feel like they were a permanent part of. Jeffrey Dahmer, también conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre los años de 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos involucraron la necrofilia, el canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo de sus víctimas. Jeffrey Dahmer ha sido señalado como uno de los asesinos en serie más tenebrosos en la historia de Estados Unidos, pues desde que se dio a conocer su caso se volvió foco de atención de criminalistas expertos y del público en general, razón por la cual se han realizado decenas de series de televisión, películas y obras de teatro, sin contar los textos que se han escrito, desde reportajes hasta libros con testimonios de sus compañeros de secundaria. Una de las cuestiones que más llamó la atención de quienes estudiaron a Dahmer es que no pasó por una infancia traumática de abusos y maltratos, un patrón que se da en la vida de muchos asesinos seriales, siendo esta una razón más que lo hace interesante. Profoundly, my childhood wasn't filled with any great tragedies or anything. There were good times and there were bad. Si quieres conocer la historia sobre su vida y sus aterradores crímenes, quédate conmigo al final del video. Hola amigos y amigas de YouTube, sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal Biblioteca Paranormal. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Fue el primero de dos hijos del matrimonio de Joyce Annette y de Lionel Herbert Dahmer. Algunas fuentes informan que Dahmer fue privado de atención cuando era un bebé. Otras fuentes, sin embargo, sugieren que Dahmer fue en general mimado por ambos padres cuando era un bebé y un niño pequeño. En la escuela primaria, Dahmer era considerado tranquilo y tímido. En octubre de 1966, la familia se mudó a Doylestown, Ohio, y en diciembre, Joyce dio a luz a su segundo hijo, David. Ese mismo año, el padre de Dahmer logró su licenciatura y empezó a trabajar como químico analítico. Desde una edad temprana, Dahmer manifestó su interés por los animales muertos, fascinación que pudo haber comenzado cuando a los 4 años vio a su padre sacar huesos de animales de debajo de la casa. Según Lionel, a Dahmer le emocionaba el sonido que hacían los huesos y empezó a preocuparse por estos. De vez en cuando buscaba más huesos debajo y alrededor de la casa de la familia y exploraba los cuerpos de los animales vivos para descubrir dónde se encontraban sus huesos. En 1968, la familia se trasladó a un domicilio en el municipio de Bath, en el condado de Summit, Ohio. Constantemente se mudaban de casa, siendo la tercera ocasión en 2 años y la sexta de los Dahmer desde que se casaron. La casa en la que se mudaron se encontraba en medio del bosque y contaba con una pequeña cabaña a poca distancia, y ese fue el lugar en donde Dahmer comenzó a coleccionar insectos grandes como libélulas y polillas, así como los esqueletos de animales pequeños, como ardillas y roedores. Algunos de estos restos los conservó en frascos de metanal y mantuvo en la cabaña. Más tarde, durante una cena en la que la familia se encontraba cenando pollo, Dahmer le preguntó a Lionel qué pasaría si los huesos de este se pusieran en lejía, a lo que Lionel, complacido por lo que creía era la curiosidad científica de su hijo, le demostró cómo blanquear y conservar de forma segura los huesos de los animales. Dahmer incorporó estas técnicas de conservación a su colección de huesos y también empezó a recoger animales muertos, incluso atropellados, que diseccionaba y enterraba junto a la cabaña, y colocaba ocasionalmente los cráneos sobre cruces improvisadas. Para ese tiempo, Lionel y Joyce, padres de Dahmer, no daban la atención debida a Dahmer y a su hermano, pues su padre la mayor parte del tiempo la dedicaba al trabajo, y su madre, quien padecía de depresión a pesar de estar en casa, estaba ausente, pues se la pasaba en cama debido a su consumo diario de píldoras, y cuando ambos padres estaban juntos,
solo la pasaban discutiendo. A la edad de 14 años, Dahmer había empezado a beber cerveza y alcoholes fuertes en horas del día, que ocultaba con frecuencia dentro de la chaqueta que llevaba a la escuela. Se sabe que mencionó a un compañero que le preguntó por qué estaba bebiendo whisky, a lo que respondió que el alcohol que consumía era su medicina. Aunque era poco comunicativo, en su primer año en el instituto, Dahmer era visto por el personal como educado y muy inteligente, pero con notas medias. Dahmer además era un gran jugador de tenis y tocó brevemente en la banda del instituto. Cuando llegó a la pubertad, Dahmer descubrió que era homosexual, aunque no se lo dijo a sus padres al momento, sino más tarde. Según admitió, empezó a fantasear con dominar y controlar a una pareja masculina completamente sumisa a principios o mediados de la adolescencia, y sus fantasías masturbatorias evolucionaron gradualmente hasta centrarse en los pechos y torsos, lo que se convirtió en el foco de sus fantasías, las cuales se fueron entrelazando con la disección. Cuando tenía unos 16 años, Dahmer concibió la fantasía de dejar inconsciente a un joven corredor que le resultaba atractivo, el cual pasaba todos los días por un camino cercano a su casa. La ocasión en que Dahmer se decidió a cumplir su fantasía, se escondió entre los arbustos con un bate de béisbol para acechar a este hombre. Sin embargo, ese día en concreto no pasó por ahí. Dahmer admitió más tarde que este fue su primer intento de atacar y someter a un individuo. Entre sus compañeros del instituto, Dahmer se convirtió en una especie de payaso de la clase que a menudo organizaba bromas, las que llegaron a conocerse como hacer un Dahmer. Estas incluían hacer sonidos con la boca y simular ataques epilépticos o parálisis cerebral en la escuela y en ocasiones en centros comerciales. En septiembre de 1977, ambos padres decidieron divorciarse, por lo que se lo contaron a sus hijos que deseaban hacerlo amistosamente. Lionel, su padre, se marchó de la casa a principios de 1978. En mayo de 1978, Dahmer se graduó en el instituto y el divorcio de los padres de Dahmer finalizó el 24 de julio de ese mismo año, y en consecuencia a Joyce se le concedió la custodia de su hijo menor. Como Dahmer ya era mayor de edad, se quedó en casa viviendo solo. Dahmer cometió su primer asesinato en 1978, 3 semanas después de su graduación. El día 18 de junio, Dahmer recogió a un joven de casi 19 años llamado Stephen Hicks, quien estaba haciendo autostop con el objetivo de ir a un concierto de rock. Dahmer atrajo al joven a la casa con el pretexto de beber. Hicks aceptó acompañar a Dahmer, quien ya se encontraba viviendo solo en ese momento. Según Dahmer, la visión de Hicks con el pecho desnudo, de pie al lado de la carretera, despertó sus sentimientos sexuales, aunque cuando Hicks empezó a hablar de chicas, sabía que cualquier insinuación sexual que hiciera sería rechazada. Tras varias horas de hablar, beber y escuchar música, Hicks quería irse y yo no quería que se fuera, mencionó Dahmer, por lo que lo golpeó con una mancuerna de 4,5 kilos. Más tarde declaró que golpeó a Hicks 2 veces por detrás, mientras éste estaba sentado en una silla. Cuando Hicks cayó inconsciente, Dahmer lo estranguló hasta la muerte con la barra de la mancuerna. Luego despojó la ropa del cuerpo de Hicks antes de explorar su pecho con sus manos, para luego masturbarse mientras estaba sobre el cadáver. Después de darse cuenta de lo que había hecho, Dahmer pensó en deshacerse del cuerpo de Hicks, por lo que lo diseccionó y lo metió en una bolsa de basura, para más tarde por la noche ir a tirarlo. Pero no le fue posible, ya que en el camino fue detenido por una patrulla por ir manejando de manera errática. Cuando el policía se acercó a la ventanilla de su vehículo, solicitó su identificación y tras ver aquella bolsa en el asiento le preguntó qué era lo que contenía, a lo que Dahmer respondió que era solo basura y que como no podía dormir le pareció buena idea ir a tirarla. Afortunadamente para Dahmer, su historia convenció al policía y este lo dejó ir. Dahmer decidió regresar el cadáver a su casa para enterrarlo en un espacio entre debajo de su casa, algo similar a lo que hacía John Wayne Gacy. 6 semanas después del asesinato de Hicks, el padre de Dahmer volvió a su casa, donde descubrió que Jeffrey estaba viviendo solo.
Ese agosto, Dahmer se inscribió en la Universidad Estatal de Ohio con la esperanza de especializarse en negocios. Lamentablemente, el único periodo de Dahmer en la universidad fue completamente improductivo, debido a su persistente abuso del alcohol durante la mayor parte de su estancia. En una ocasión, su padre lo visitó por sorpresa, solo para encontrar su habitación llena de botellas de licor vacías, a pesar de que su padre había pagado por adelantado el segundo trimestre. Dahmer abandonó la universidad después de solo 3 meses. En enero de 1979, por solicitud de su padre, Dahmer se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Realizó el entrenamiento básico antes de formarse como especialista médico en el fuerte Sam Houston de San Antonio, Texas, donde ocasionalmente fue aprendido por intoxicación. Debido al abuso de alcohol de Dahmer, su rendimiento se deterioró y en marzo de 1981 se le consideró inadecuado para el servicio militar y posteriormente fue dado de baja del ejército. Recibió una baja honorable, ya que sus superiores no creían que los problemas que Dahmer tenía en el ejército fueran aplicables a la vida civil. El 24 de marzo de 1981, Dahmer fue enviado a Fort Jackson, Carolina del Sur, para ser interrogado, y se le proporcionó un billete de avión para viajar a cualquier parte del país. Más tarde, Dahmer dijo a la policía que sentía que no podía volver a casa para enfrentarse a su padre, por lo que optó por viajar a Miami Beach, Florida, tanto porque estaba cansado del frío como en un intento de vivir por sus propios medios. En Florida, Dahmer encontró un trabajo y alquiló una habitación en un motel. Sin embargo, gastó la mayor parte de su salario en alcohol, lo que provocó que pronto fuera desalojado por falta de pago. Al principio pasaba las tardes en la playa, mientras seguía trabajando en la tienda de bocadillos, hasta que llamó por teléfono a su padre y le pidió volver a Ohio en septiembre de ese mismo año. Tras su regreso a Ohio, Dahmer vivió inicialmente con su padre. Siguió bebiendo en exceso y 2 semanas después de su regreso fue arrestado por embriaguez y alteración del orden público, y en consecuencia se le impuso una multa de $70 y una condena de 10 días de cárcel. El padre de Dahmer trató sin éxito de desintoxicar a su hijo del alcohol, por lo que en diciembre de 1981 su padre lo envió a vivir a West Allis, Wisconsin, con su abuela, quien era el único miembro de su familia con el que mostraba algún tipo de afecto. Esperaban que su influencia, además del cambio de ubicación, pudiera persuadir a Dahmer para que dejara de beber, encontrara un trabajo y viviera responsablemente. Al principio, la convivencia de Dahmer con su abuela era armoniosa, y a principios de 1982, Dahmer encontró empleo como flebotomista en el Centro de Plasma Sanguíneo de Milwaukee, donde mantuvo este trabajo durante un total de 10 meses antes de ser despedido. Poco antes de perder su trabajo, Dahmer fue arrestado por exposición indecente, pues el día 8 de agosto de 1982, en el parque de la Feria Estatal de Wisconsin, se le observó exponerse frente a 25 personas, incluidas mujeres y niños. En enero de 1985, Dahmer fue contratado como mezclador en la fábrica de chocolate Ambrosia de Milwaukee. También se sabe que robó un maniquí masculino de una tienda, el cual utilizó brevemente para su estimulación sexual, hasta que su abuela descubrió el objeto guardado en un armario y decidió contarlo a su padre, quien exigió que se deshiciera de él. A finales de 1985, Dahmer había empezado a frecuentar regularmente bares y casas de baño, pero durante sus encuentros sexuales se frustró al ver que sus parejas se movían durante el acto. Tras su detención, declaró: "Me entrené para ver a las personas como objetos de placer en lugar de como personas". Por ello, a partir de junio de 1986, administraba somníferos a sus parejas, que les daba mediante licor con sedantes, para luego esperar a que se durmieran y realizar diversos actos sexuales, hasta que lo corrieron de dichos lugares, pues ya había reportes de clientes que habían sido sus víctimas. Después de este suceso, Dahmer leyó un informe en un periódico sobre el próximo funeral de un hombre de 18 años, por lo que concibió la idea de robar el cadáver recién enterrado y llevárselo a casa. Según Dahmer, intentó desenterrar el ataúd del suelo, pero encontró el suelo demasiado duro y abandonó el plan. El 8 de septiembre de 1986, Dahmer fue arrestado por un cargo de conducta lasciva y lujuriosa, por masturbarse en presencia de 2 niños de 12 años. Al principio afirmó que solo había estado orinando, sin saber que había testigos, pero pronto admitió el delito y se le cambió el cargo por conducta desordenada, y el 10 de marzo de 1987
se le sentenció a 1 año de libertad condicional con instrucciones adicionales de someterse a terapia. El 20 de noviembre de 1987, Dahmer, quien en ese momento residía con su abuela, se encontró con un hombre de 25 años de Michigan, Steven Tuomi, en un bar y lo convenció de que fuera con él a un hotel, donde Dahmer había alquilado una habitación para la noche. Según este último, no tenía intención de asesinar a Tuomi, sino que pretendía simplemente drogarlo y acostarse a su lado mientras exploraba su cuerpo. A la mañana siguiente, sin embargo, Dahmer se despertó y encontró a Tuomi tumbado bajo él en la cama, con el pecho aplastado y con moretones negros y azules. Además, le salía sangre de la comisura de la boca y los puños, y un antebrazo de Dahmer estaba muy amoratado. Este posteriormente declaró que no recordaba haber matado a Tuomi debido a la ingesta de alcohol. Para deshacerse del cadáver de Tuomi, Dahmer compró una gran maleta en la que transportó el cuerpo a la residencia de su abuela. Ahí, una semana después, separó la cabeza, los brazos y las piernas del torso. Luego fileteó los huesos del cuerpo antes de cortar la carne en trozos lo suficientemente pequeños como para manipularlos. Después, Dahmer colocó la carne en bolsas de plástico para la basura, envolvió los huesos dentro de una sábana y los hizo astillas con un mazo. Todo el proceso de este desmembramiento le llevó a Dahmer aproximadamente 2 horas, para posteriormente deshacerse de todos sus restos excepto la cabeza. Durante las 2 semanas siguientes al asesinato de Tuomi, Dahmer conservó la cabeza de la víctima envuelta en una manta, para luego hervirla en una mezcla de un detergente industrial a base de basicidad y lejía, en un esfuerzo por conservar el cráneo, que luego utilizó como estímulo para su masturbación. Finalmente, el cráneo se volvió demasiado frágil por este proceso de blanqueo, por lo que Dahmer lo pulverizó y se deshizo de él. En una ocasión, con Dahmer ya viviendo por su cuenta en un departamento de la esquina de la calle 25 y la calle State en Milwaukee, el día 27 de mayo de 1991, una de sus víctimas, el joven Conerak de 14 años, había escapado del departamento de Dahmer y había sido encontrado por 3 mujeres jóvenes mientras caminaba desnudo y notablemente fuera de sí. Pocos minutos antes de que la policía pudiera llegar al lugar, Dahmer intentó llevarse al chico, asegurando que solo estaba ebrio. Cuando la policía llegó, Dahmer contó que lo conocía y que solo iba a llevárselo a casa. Los 2 oficiales que atendieron al llamado creyeron la historia de Dahmer y llevaron a Conerak al departamento de este. Según consta en reportes, la policía no notó nada extraño en el hogar rentado de Dahmer, de entonces 31 años, ni siquiera el olor fétido que despedía en sus habitaciones, tampoco que el menor de edad al que habían encontrado en la calle estaba sangrando y sin poder decir una sola oración. Los oficiales abandonaron la escena y dejaron al chico de 14 años en la casa de Dahmer, que hasta ese momento había violado, asesinado, comido y profanado los cuerpos de 12 jóvenes a lo largo de los últimos años. Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. De estas víctimas, 12 fueron asesinadas en su departamento. Otras 3 víctimas fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela en West Allis. Su primera víctima fue asesinada en la casa de sus padres en Ohio y la segunda en un hotel. Dahmer insistía en que la raza de sus víctimas era algo incidental para él y que lo que le llamaba la atención era la forma del cuerpo de una víctima potencial. La mayoría de las víctimas de Dahmer fueron asesinadas por estrangulamiento después de haber sido drogadas con sedantes, aunque su primera víctima fue asesinada por una combinación de apaleamiento y estrangulamiento, y su segunda víctima fue golpeada hasta la muerte, con otra víctima asesinada en 1990, Ernest Miller, quien murió por una combinación de shock y pérdida de sangre debido al corte de su arteria carótida. A 4 de las víctimas de Dahmer asesinadas en 1991 se les practicaron agujeros en el cráneo, a través de los cuales Dahmer inyectó ácido clorhídrico, o más tarde agua hirviendo en los lóbulos frontales, esto con la intención de inducir a un estado permanente de sumisión y así convertirlos en un tipo de zombie. Esto resultó fatal, aunque en cada ocasión no era la intención de Dahmer, pues se sabe que no disfrutaba de matar a sus víctimas, por lo que bebía demasiado para poder hacerlo y era motivado por el placer de tener y manipular los cuerpos de sus víctimas a su antojo.
Todo terminó el día 22 de julio de 1991. Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar. Estando esposado, salió del departamento de Dahmer. La policía lo vio por las calles del vecindario y esta vez decidieron investigar, por lo que después de preguntarle lo ocurrido, fueron al departamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. En su casa encontraron una cabeza humana en el refrigerador, 2 bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos. En la recámara se encontraron 5 cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos, así como fotos detallando procesos de desmembramiento de cuerpos humanos. En otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos limpiados en cloro, un cuero cabelludo disecado y un tambor de 260 litros lleno de ácido con 3 torsos y otras partes humanas. También se encontraron rastros de sangre en las paredes. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue finalmente rechazado, debido a que en un inicio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y por consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Dahmer admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Contó a los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos. Declaró también que las 3 cabezas halladas en su nevera y en su congelador con la carne intacta pertenecían a sus 3 últimas víctimas. Durante los 3 años siguientes, Dahmer vivió en el Instituto Correccional de Columbia, donde fue entrevistado por el perito en perfiles criminales del FBI, Robert Drisler, y tiempo después aseguró haberse convertido al cristianismo y haber retomado el camino de Dios. Pero el día 28 de noviembre de 1994 fue asesinado por un compañero de prisión, Christopher Scarver, junto a otro recluso, Jesse Anderson. Los 3 fueron encargados de limpiar algunas estancias de la cárcel. En un momento en el que se quedaron sin vigilancia, Scarver golpeó con una barra de metal en la cabeza a Dahmer hasta que lo mató. Posteriormente, hizo lo mismo con Anderson. En 2015, Scarver, su asesino, dijo en una entrevista: "Algunas personas que están en prisión están arrepentidas, pero él no era una de ellas". Y como ya mencioné al inicio, existen varias películas y series basadas en Jeffrey Dahmer, entre las cuales se encuentran Jeffrey Dahmer, The Secret Life, estrenada en 1993. La película biográfica Dahmer fue estrenada en 2002. Raising Jeffrey Dahmer, estrenada en 2006, gira en torno a las reacciones de los padres de Dahmer después de su arresto en 1991. En 2012, el documental independiente de Jeffrey Dahmer presenta entrevistas con la ex vecina de Dahmer, Pamela Bass, así como el detective Patrick Kennedy y su médico forense Jeffrey Jansen. En 2017, el director Mark Meyers presentó My Friend Dahmer. El canal de investigación Discovery emitió un documental que se centra en Dahmer dentro de su serie documental Most Evil. HLN transmitió un episodio que se centra en los crímenes de Dahmer como parte de su serie de investigación. El episodio 3 de la temporada 1 de la serie de Netflix Dark Tourist, emitido el día 20 de julio del 2018, trata en parte de la historia de Dahmer. El episodio 4 de la quinta temporada de la serie American Horror History, titulado La Noche del Diablo, se reúnen varios asesinos seriales en el Hotel Cortés. Y recientemente ha dado nuevamente de qué hablar debido al estreno del 21 de septiembre de este año en Netflix la miniserie Dahmer, Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Así como también este viernes 7 de octubre de este año se estrenó la docuserie Conversaciones con asesinos, las cintas de Jeffrey Dahmer, también por Netflix. Y bueno, sin duda un caso bastante polémico y aterrador que muchos ya conocíamos, pero que no está de más recordar.
Si mi video te gustó, dale manita arriba, suscríbete a mi canal Biblioteca Paranormal y activa la campanita de notificaciones que estaré subiendo más videos como este. Gracias por llegar al final de mi video, te veo en el próximo. Bye.